A primera vista, esta pintura parece caótica, casi incomprensible. Figuras grotescas, escenas de gula y lujuria, una estructura arquitectónica rosada que domina el centro de la composición. Pero como toda obra de Hieronymus Bosch, cada detalle tiene un propósito, cada figura un significado oculto. An Allegory of Intemperance, creada entre 1495 y 1500, no es solo una pintura, es una ventana a la moralidad medieval y un espejo despiadado de la naturaleza humana. Lo que contemplamos es, en realidad, un fragmento de una historia mucho más compleja. Esta obra simboliza la gula, uno de los 7 pecados capitales, y formaba parte de un tríptico junto con La muerte y el avaro, National Gallery of Art, Washington, D.C., que encarnaba la avaricia. El panel central perdido muy probablemente representaba los pecados restantes: soberbia, envidia, lujuria, ira y pereza. Imaginen por un momento el impacto que habría tenido este tríptico completo en la mente de un espectador del siglo XV. Una advertencia visual sobre los peligros del alma humana, desplegada en toda su crudeza simbólica. En el centro de la composición vemos lo que muestra a un hombre gordo montado en un barril en una especie de lago o piscina. Está rodeado de otras personas que lo empujan o vierten un líquido del barril. Esta figura central no es casual. Representa la personificación misma de la gula, el abandono total al exceso. Pero observen más de cerca. El hombre no solo monta el barril, sino que parece estar siendo empujado hacia él por otras figuras, sugiriendo que la intemperancia no es solo una elección individual, sino algo que puede ser fomentado por la sociedad que nos rodea. La extraña estructura rosada que domina el lado derecho de la composición no es meramente decorativa. En la tradición simbólica de Bosch, los edificios y estructuras arquitectónicas a menudo representan estados espirituales o morales. Esta construcción de tonos rosados, con sus formas orgánicas y casi sensuales, podría simbolizar la casa de los placeres carnales, el lugar donde se refugian aquellos que han sucumbido a la intemperancia. Dentro de esta estructura, vemos figuras que parecen estar participando en un banquete o celebración. Pero en el universo de Bosch, los banquetes raramente son ocasiones de alegría pura, más bien representan la perdición espiritual disfrazada de placer terrenal. El barril sobre el cual cabalga la figura central no es simplemente un recipiente de alcohol. En la iconografía medieval, los barriles a menudo simbolizaban el vientre humano, el centro de los apetitos carnales. Al mostrar a un hombre literalmente montado sobre un barril, Bosch está creando una metáfora visual poderosa. El hombre ha sido completamente dominado por sus apetitos. Ya no los controla, sino que es controlado por ellos. Las figuras que rodean el barril, vertiendo líquidos y empujando, podrían representar los tentadores o cómplices en el pecado, aquellos que facilitan la caída moral del individuo. Para entender completamente esta obra, debemos situarla en su contexto histórico. Fueron una época de gran turbulencia en Europa. La Iglesia Católica enfrentaba crecientes críticas por su corrupción. Los conflictos políticos fragmentaban el continente y las epidemias recordaban constantemente la fragilidad de la existencia humana. En este ambiente de incertidumbre moral y espiritual, las obras de Bosch funcionaban como advertencias visuales, recordatorios de que las tentaciones terrenales podían llevar a la condenación eterna. La intemperancia no era vista solo como un problema personal, sino como una amenaza al orden social y espiritual. La maestría técnica de Bosch en esta obra es evidente en cada detalle. Su uso del óleo sobre tabla le permite crear texturas extraordinariamente realistas. La piel sonrosada y brillante de las figuras, la madera del barril, la superficie del agua. Pero este realismo no es un fin. En sí mismo es un medio para hacer más impactante el mensaje moral. Al pintar el pecado de manera tan vívidamente realista, Bosch logra que el espectador no pueda dismissar fácilmente la advertencia como mera fantasía. Estas figuras podrían ser personas reales, vecinos, incluso nosotros mismos en nuestros momentos de debilidad. Como en toda obra de Bosch, hay elementos que solo se revelan tras una observación cuidadosa. Las expresiones faciales de las figuras, por ejemplo, muestran una gama completa de emociones humanas: placer, culpa, desesperación, complicidad.
Cada rostro cuenta una historia diferente sobre la relación del individuo con la tentación. Los objetos dispersos por la escena también tienen significado simbólico. Los instrumentos musicales rotos podrían representar la armonía perdida del alma, mientras que los recipientes volcados sugieren el desperdicio que acompaña al exceso. El cuerpo de agua en el que se desarrolla la escena no es meramente un elemento compositivo. En la tradición cristiana medieval, el agua puede simbolizar tanto la purificación como la perdición. En este contexto, parece representar más bien lo segundo, un lugar donde las almas se ahogan en sus propios excesos, donde la purificación espiritual se vuelve imposible. Una de las características más inquietantes de esta alegoría es la aparente ausencia de elementos redentores. A diferencia de otras obras de Bosch, donde podemos encontrar símbolos de salvación o figuras santas, aquí el mundo parece completamente entregado al pecado. Esta ausencia es, en sí misma, parte del mensaje. La intemperancia puede llevar a un estado donde la redención se vuelve inalcanzable. An Allegory of Intemperance trasciende su época para hablarnos directamente a nosotros. En una era de consumismo desenfrenado y excesos de todo tipo, la advertencia de Bosch sobre los peligros de la intemperancia sigue siendo relevante. La obra nos desafía a examinar nuestros propios excesos y a considerar las consecuencias morales y espirituales de nuestras elecciones. Bosch no nos ofrece respuestas fáciles ni consuelo barato. En cambio, nos presenta un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que la línea entre el placer legítimo y la autodestrucción es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Al final, esta obra maestra nos deja con una pregunta inquietante en nuestras propias vidas. ¿Somos los observadores de la intemperancia ajena o somos nosotros quienes cabalgamos sobre el barril?